¿Cómo es posible extraer aceite de un grano que, al tacto, parece completamente seco? Lo que parece un simple aceite dorado en la estantería del supermercado, en realidad nace de uno de los procesos más extremos y precisos de la industria moderna. Imagina millones de granos de maíz, duros y secos, siendo transformados en un líquido puro por máquinas que trabajan tan rápido que parecen desafiar la visión humana. Cada segundo, toneladas entran en embudos metálicos que lo devoran todo como si estuvieran hambrientos. Y esta es apenas la puerta de entrada de una de las cadenas industriales más impresionantes del mundo. El proceso de fabricación del aceite de maíz implica temperaturas violentas, una molienda tan fina como el polvo, y una secuencia de etapas tan sensibles que cualquier error puede convertir cargas enteras en desperdicio. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a Fábricas y Hechos, el lugar donde abrimos puertas que casi nadie ve. Ahora, antes de avanzar a las próximas etapas, y créeme, son impactantes, aprovecha y suscríbete aquí al canal Fábricas y Hechos. ¿Ya te suscribiste? Entonces dime, ¿qué otro alimento común crees que pasa por el proceso más brutal antes de llegar a tu mesa? Dímelo aquí en los comentarios. Justo después de esta primera selección implacable de los granos, aparece un detalle curioso. Si viste nuestro último episodio sobre el aceite de oliva, notarás que el aceite de maíz sigue un camino totalmente opuesto, donde la delicadeza da paso a la fuerza bruta y a la ingeniería pesada. Es casi como comparar una cirugía artesanal con una operación industrial colosal. Y es exactamente ahí donde comienza la historia. Sensores analizando cada grano en fracciones de segundo, máquinas separando impurezas con precisión clínica y gigantes metálicos moviendo toneladas como si fueran plumas. Todo para garantizar que solo el maíz perfecto entre en este ritual mecánico que transforma lo imposible en aceite. El primer impacto al entrar en una fábrica de aceite de maíz es percibir la escala descomunal de todo. Camiones descargan montañas de maíz en silos gigantes, capaces de abastecer a una ciudad entera. Cada grano pasa por sensores ópticos que analizan color, brillo y microdefectos en fracciones de segundo. Es una clasificación implacable. Solo el maíz con la humedad y el almidón ideales continúa. Tras la selección, llega el lavado y un secado preciso. Aquí, cada detalle cuenta. Un 1% más de humedad ya compromete el rendimiento de la extracción, afectando temperatura, presión y eficiencia de las prensas. Es como preparar a un atleta, nada puede estar fuera de punto. La siguiente etapa es la molienda, donde el maíz se tritura hasta convertirse en una harina densa. Molinos de rodillos separan la cáscara, el germen y el almidón. Y es en el germen, la parte más pequeña del grano, donde se esconde el verdadero tesoro. Un dato que sorprende a muchos: de 100 kilogramos de maíz, menos de 5 kilos tienen potencial real para producir aceite. El resto se convierte en harina, alimento animal y derivados industriales. Nada se desperdicia. Con el germen aislado, comienza el prensado mecánico. Imagina un tornillo de acero comprimiendo el material con tanta fuerza que la temperatura se eleva de inmediato. El aceite crudo escurre por las ranuras, mientras el residuo seco, la torta, sigue hacia otro tratamiento. Aún así, esta potente prensa extrae solo alrededor del 60% del aceite total. Todavía queda mucho oculto en el material, y ahí entra la etapa más delicada: la extracción por solvente. El hexano, el solvente más utilizado, atraviesa el material como una lluvia fina que disuelve el aceite restante. El resultado es la micela, que es la mezcla de aceite y solvente. En evaporadores, el hexano se elimina y se recupera con una eficiencia impresionante. Más del 99% regresa al sistema. El aceite crudo pasa a tanques calentados, oscuro y con un olor intenso, esperando su purificación.
El residuo sólido atraviesa un proceso de desolventización y se transforma en alimento rico en proteínas. La cadena es tan eficiente que algunas fábricas reutilizan el calor excedente para generar vapor, manteniendo el proceso prácticamente autosostenible. Pero, antes de avanzar, déjame preguntarte algo. ¿Estás disfrutando este viaje por la ingeniería del aceite de maíz? Entonces deja tu like aquí en Fábricas y Hechos. Eso ayuda muchísimo a traer nuevos bastidores industriales al canal. ¿Y sabes qué es lo increíble? Que a pesar de toda esta estructura gigantesca, el aceite representa menos del 5% del valor total del grano. El proceso solo existe porque todo lo que lo rodea, harina, almidón, alimento animal, mantiene la operación rentable. Y ahora que viste cómo el aceite nace de la fuerza bruta combinada con precisión química, vamos a entrar en la fase que transformará este líquido oscuro e impuro en un producto claro, suave y apto para el consumo. Y es exactamente en la próxima etapa donde comienza la verdadera alquimia industrial. El aceite crudo que sale de la extracción está muy lejos del líquido dorado que ves en la estantería. Llega a los tanques con un color oscuro, un olor intenso y lleno de partículas microscópicas que deben eliminarse con absoluta precisión. Es aquí donde comienza la fase más sensible y, al mismo tiempo, más elegante del proceso, la purificación. Cada etapa funciona como un filtro que va puliendo el aceite hasta que queda claro, ligero y completamente seguro para el consumo. La primera gran fase es el desgomado. El aceite se calienta y se mezcla con agua tratada. Esta agua reacciona con los fosfolípidos, formando una especie de goma espesa, que se separa de manera natural del aceite. Al retirar esa goma, el líquido ya empieza a adquirir una apariencia más uniforme. Lo curioso es que esa goma, que muchos imaginan como un residuo, se reutiliza en la industria farmacéutica y de alimentos para animales. Nada se desperdicia. Y eso es precisamente lo que hace tan fascinante este proceso. Cada subproducto encuentra un nuevo destino. Después del desgomado, llega la neutralización, responsable de eliminar los ácidos grasos libres. Estos ácidos darían al aceite un sabor desagradable y reducirían su durabilidad. Para eliminarlos, el aceite se mezcla con una solución alcalina suave, generalmente hidróxido de sodio. Esta solución reacciona con los ácidos, transformándolos en jabones que decantan en el fondo de los tanques. Es como si el aceite pasara por un baño químico que le devuelve su pureza esencial. La ciencia actúa sobre algo invisible a los ojos, pero totalmente perceptible en el aroma y el sabor final. La siguiente etapa es el blanqueado, un proceso que utiliza arcillas especiales capaces de capturar impurezas aún más pequeñas. Estas arcillas funcionan como imanes microscópicos para pigmentos, metales y residuos orgánicos que resistieron las fases anteriores. Cuando el aceite pasa por grandes filtros llenos de este material, emerge visiblemente más claro. Es un momento casi hipnótico para quien observa. El aceite oscuro se transforma en un líquido amarillento y translúcido ante los ojos. Pero incluso con toda esta evolución, todavía falta una etapa esencial: la desodorización. El nombre puede parecer simple, pero el proceso es sorprendente. El aceite se calienta a temperaturas extremadamente altas en cámaras de vacío, lo que hace que los compuestos volátiles, responsables de olores y sabores intensos, se evaporen por completo. Esta combinación de calor y ausencia de oxígeno crea el entorno perfecto para eliminar todo lo que podría comprometer el aroma suave del producto final. El resultado es un aceite ligero, neutro y listo para usarse en todo tipo de cocina. En este punto vale la pena hacer una pausa y pensar en la complejidad de esta transformación. Comenzamos con granos secos, prácticamente sin aspecto aceitoso, y llegamos a un líquido delicado, cristalino y estable. Es un salto gigantesco y cada fase depende de la anterior con una precisión casi quirúrgica.
Aprovechando este momento, déjame preguntarte, ¿qué etapa de esta purificación te ha parecido más impresionante hasta ahora? Déjalo aquí en los comentarios y aprovecha para decir desde qué lugar estás viendo Fábricas y Hechos. Volviendo al proceso, la última parte de este acto es la filtración final, donde el aceite pasa por membranas ultrafinas que eliminan cualquier rastro residual de arcilla, jabones, partículas o compuestos indeseados. No es exagerado decir que esta filtración funciona casi como un colador invisible, separando el aceite perfecto de cualquier imperfección microscópica. Cuando esta etapa termina, el aceite está oficialmente listo para la siguiente fase, el refinado final y el envasado. A partir de aquí, máquinas ultra rápidas toman el control, llenando, sellando y etiquetando miles de botellas por minuto. Esta es la etapa que vas a conocer ahora. Y te sorprenderá la velocidad de estas líneas de producción. Cuando el aceite sale de la purificación, ya está limpio y es apto para el consumo, pero aún debe pasar por la etapa que garantiza estabilidad, brillo y sabor neutro durante meses, el refinado final. Esta fase combina precisión térmica, filtraciones avanzadas y estrictos controles de calidad. El aceite se calienta nuevamente, esta vez de forma extremadamente controlada, para ajustar su viscosidad y eliminar cualquier rastro que pueda comprometer su durabilidad. Sensores distribuidos por las tuberías monitorean temperatura, presión y flujo en tiempo real, como vigilantes invisibles que aseguran que todo esté perfecto antes de avanzar. A continuación, el aceite llega a las líneas de pulido, donde pasa por microfiltros capaces de retener partículas tan pequeñas que ni los equipos convencionales podrían detectarlas. Es impresionante observar cómo máquinas enormes se dedican a perfeccionar un líquido tan ligero. Con cada nueva filtración, el aceite gana más transparencia, hasta alcanzar ese brillo característico que el consumidor reconoce en la estantería. Es uno de los momentos más elegantes de toda la fábrica. Con el aceite completamente listo, llegamos al punto más impactante de este acto, la línea de embotellado, un verdadero ballet mecánico. Imagina decenas de botellas vacías alineándose con precisión milimétrica, mientras brazos robóticos las colocan sobre la cinta transportadora. A continuación, las boquillas de llenado descienden en perfecta sincronía, liberando la cantidad exacta de aceite en cada botella. No hay desperdicio, no hay margen de error. Es como presenciar una coreografía industrial perfectamente ensayada. Y aquí va un dato que siempre sorprende a quienes visitan estas fábricas. Algunas líneas de producción logran llenar más de 600 botellas por minuto. Una cifra impresionante. Eso significa que en menos de 10 segundos, una sola máquina produce botellas suficientes para abastecer un pequeño mercado local. La combinación de velocidad y precisión es tan extrema que si un sensor detecta cualquier falla, una etiqueta torcida, un volumen incorrecto, una tapa mal colocada, la botella se retira de inmediato de la línea mediante un brazo robótico. Nada pasa desapercibido. Después del llenado, las botellas pasan por las selladoras, donde las tapas se colocan con un torque calibrado. La fuerza debe ser exacta, lo suficientemente firme para evitar fugas, pero nunca excesiva para que el consumidor pueda abrirla con facilidad. Luego, las botellas pasan por aplicadores de etiquetas que utilizan chorros de aire para fijar cada etiqueta sin burbujas ni pliegues. El resultado es una botella visualmente perfecta, lista para exhibirse en el mercado. Pero el trabajo no termina ahí. Antes de enviarse al empaque, todas las botellas pasan por una etapa de inspección óptica, donde cámaras de alta resolución analizan color, transparencia y nivel de llenado. Si el aceite está mínimamente fuera del estándar de color, incluso si es imperceptible para el ojo humano,
el sistema lo detecta y lo descarta automáticamente. Es una barrera final que garantiza que solo lo mejor de lo mejor sea distribuido. Tras la inspección, llegamos al empaquetado, donde máquinas arman cajas de cartón en segundos y organizan las botellas en filas perfectas. Paletizadoras automáticas apilan estas cajas en bloques gigantes, listos para el transporte. Cada palé puede cargar cientos de botellas y, en grandes fábricas, decenas de estos palés salen cada hora rumbo a centros de distribución en distintos mercados. Es en este momento cuando la magnitud del proceso se hace evidente. De granos secos y duros a botellas perfectamente selladas, el aceite de maíz recorre un camino de fuerza bruta, delicadeza química, precisión robótica y un control de calidad casi obsesivo. Y todo esto para garantizar que el producto final llegue puro, seguro y estable al consumidor. A continuación, vamos a explorar el impacto global de este aceite, su recorrido logístico y revelar una curiosidad sorprendente sobre usos que van mucho más allá de la cocina. Cuando las botellas salen de la fábrica, comienza una etapa tan compleja como toda la producción, la distribución. Palés gigantes se dirigen a centros logísticos que funcionan como ciudades automatizadas. Allí, sistemas inteligentes organizan todo por región, demanda y fecha de fabricación. Cada lote tiene un destino específico y nada puede salir del plan. Toda la cadena depende de esta precisión para que el aceite llegue siempre fresco a las estanterías. Es curioso pensar que un producto tan común tenga un impacto global tan grande. El aceite de maíz se utiliza en restaurantes, panaderías, cadenas de comida rápida e industrias alimentarias. Su estabilidad y sabor neutro lo convierten en uno de los preferidos para frituras profesionales. En algunos países es tan popular que incluso supera al aceite de soja en ventas totales. Esta preferencia solo existe porque toda la ingeniería que viste hasta aquí garantiza un estándar altísimo de calidad. Pero el lado menos conocido de esta historia es aún más impresionante. El aceite de maíz también tiene usos no alimentarios. Participa en la fabricación de pinturas, lubricantes, productos cosméticos e incluso bioplásticos. Su composición permite modificaciones químicas que lo hacen versátil y valioso para diversas industrias. Es como si el aceite tuviera una identidad doble: alimento en la cocina y herramienta esencial en sectores complejos de la economía. Una curiosidad que incluso muchos profesionales desconocen es que parte del aceite de maíz se utiliza en la producción de medicamentos, especialmente en comprimidos recubiertos. El aceite actúa como lubricante en las prensas, garantizando que los comprimidos no se adhieran y que el recubrimiento sea uniforme. Una prueba más de que un simple grano puede influir en áreas completamente distintas de la vida humana. Cuando llega al supermercado, el recorrido de cientos de kilómetros finalmente llega a su fin. Cada botella, alineada y brillante en la estantería, lleva consigo una historia de fuerzas gigantes, sensores de precisión, calor extremo y una ingeniería sofisticada. Es impresionante imaginar el camino recorrido desde un grano casi seco hasta el líquido claro dentro de la botella, un proceso que la mayoría de las personas nunca se ha detenido a imaginar. El impacto del aceite de maíz también se refleja en el comercio internacional. Los países que producen maíz a gran escala utilizan el aceite como una pieza estratégica de exportación. Es estable, fácil de transportar y muy valorado. En algunos puertos, la carga se realiza en tanques enormes, similares a los utilizados para combustibles, y cruza océanos para abastecer mercados e industrias al otro lado del mundo. Al final de este recorrido, queda claro que el aceite de maíz no es solo un ingrediente, es el resultado de fuerza bruta, química precisa, robótica veloz y una logística monumental.
Toda una cadena de personas y máquinas trabaja en perfecta sincronía para entregar un producto que parece simple, pero que encierra ciencia, tecnología y un impacto económico gigantesco. Y ahora te pregunto, después de acompañar todo este recorrido, ¿qué parte de esta cadena jamás imaginaste que fuera tan compleja? Déjalo en los comentarios. Y, por supuesto, si aún no estás suscrito al canal Fábricas y Hechos, aprovecha ahora para suscribirte, porque todavía tenemos muchos bastidores industriales por revelar. Y si crees que ya lo has visto todo, entonces no te imaginas la fábrica que mostramos en nuestro último video. Ya está apareciendo ahí en tu pantalla. Haz clic y acompáñame a descubrir otro secreto escondido aquí en Fábricas y Hechos. Un gran abrazo. Te espero allí.